saludo a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a este programa Jesús Evangelio. Muchas gracias por estar pendiente y conectarse domingo a domingo. Mi nombre es José Luis Cosio Machado, tengo 19 años de edad y actualmente me estoy formando en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Pero el día de hoy también me acompaña mi compañero Sebastián Hernández. Qué bueno, José, es poder encontrarnos en ese espacio de Jesús Evangelio, donde domingo a domingo llegamos a cada uno de ustedes televidentes para compartir la palabra y hacerla viva en sus hogares. Pero qué tan importante es entonces, Sebas, cada día, cada domingo, ir compartiendo estas experiencias, estos conocimientos. Pero no antes, pasemos a nuestra siguiente sesión, escucha la palabra. Iniciamos en esta primera sección de Conociendo la Palabra de Dios. Miramos aquí lo que es una parte del Evangelio. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Por qué nos conecta esto con el tema que vamos a tratar en este día? En este día les propongo para que meditemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. ¿Y qué se nos cuenta en esta parte del Evangelio? Vemos de que aquí se mantenía una comunidad unida, donde compartían lo que era el pan, la unidad y las oraciones, donde tenían unas personas que los dirigían a ellos, que eran los apóstoles, que por medio de los apóstoles eran quienes dirigían a la comunidad y se veían grandes manifestaciones y milagros en medio de ellos. También cuando está conformada la comunidad, cuando vivían todos juntos y unidos y cuando se convertían de corazón, vendían sus posesiones y también ayudaban a las personas que tenían en su entorno. Vemos de que también cuando se reunían en entorno, compartían en sus hogares la fracción del pan, se unían en las oraciones, mantenían una unidad de sencillez y de alegría en medio de los hogares, asistían a la celebración. Y también vemos de que cuando asistían a la celebración, más adelante se va creciendo la comunidad que nos cuenta en Hechos de los Apóstoles. Es bonito ver de cómo en este día, que vamos a tratar algo sobre la parroquia, cómo este Evangelio ilumina de cómo las primeras comunidades cristianas, desde Hechos de los Apóstoles, vemos de que se reunían para compartir algo en común, el escuchar la palabra de Dios, el escuchar qué era lo que por medio de los apóstoles tenía para cada uno de ellos. Vemos cómo también se reunían para compartir la Eucaristía. Y también nosotros nos reunimos actualmente, lo que es en un templo, en un lugar que nosotros llamamos parroquia, donde nos reunimos varias personas que por medio del bautismo nos unimos a una comunidad de creyentes, para que nosotros nos acerquemos mucho más, para que vivamos en medio de una comunidad que vive el amor, la unidad y el compartir fraterno con el que más lo necesita. La parroquia es un lugar donde nos acercamos para que nosotros podamos sentirnos unidos, para que podamos sentirnos en familia. ¿Y por qué una familia? Porque sabemos que por medio del bautismo nosotros nos integramos a esa familia que es espiritual en Cristo Jesús, donde cada uno de nosotros como miembros debemos de participar de ese cuerpo místico de Cristo. Y es por medio de la parroquia que es también la que nos enseña de cómo nosotros podemos compartir y servir en medio de una comunidad. Somos las manos que ayudamos a Jesucristo en el hermano que más lo necesita. Somos los pies que también vamos y anunciamos el Evangelio de Dios a las personas que se encuentran alejadas. Somos ese cuerpo místico de Cristo en el cual nos reunimos, bien sea en algún grupo apostólico, bien sea en la enseñanza de la catequesis, bien sea las personas que, por ejemplo, nuestras abuelas, que nos enseñan de que ellas participaron algunas de la Legión de María, mujeres comprometidas que van en pro de la parroquia, van en pro de la comunidad, para que así como lo dice Hechos de los Apóstoles, compartían todos en una unidad, compartían todo lo que tenían, pero desde el corazón. Y también nos dice estos versículos de Hechos de los Apóstoles, de que cuando las comunidades iban creciendo, el Señor iba mandando a más personas para que se unieran y la comunidad fuera creciendo. Nosotros realmente estamos acercando a otras personas a la parroquia. Estamos atrayendo a otras personas para que se acerquen y conozcan más de Dios. Ahí es donde nosotros debemos de preguntarnos, ¿realmente yo estoy siguiendo el mandato misionero y evangelizador que me propone la Iglesia por medio de su Santa Madre, la Iglesia? Para que yo pueda, por medio de la parroquia, ir compartiendo hacia las demás personas esa unidad, la alegría y la sencillez del buen mensaje del Evangelio. Por eso en este momento vamos a orar
por todas las personas, por los grupos apostólicos, por nuestras comunidades parroquiales, para que por medio de estas comunidades el Señor siga llevando a cada hombre y a cada mujer su anuncio de salvación, para que por medio de la parroquia y como comunidad unida sintamos el reino de Dios en medio de nuestro mundo, para que nosotros también oremos por los que se encuentran alejados de la iglesia, para que se acerquen y por medio de las comunidades parroquiales podamos acercarnos y sentirnos más vivos en una espiritualidad familiar, de unidad y de compartir fraterno en la fracción del pan. Que el Señor en este día nos bendiga y que constantemente aprendamos y nos acerquemos mucho más a las enseñanzas de lo que nos quiere compartir la Iglesia. Desde hace ya varias semanas veníamos hablando de cómo la familia es el núcleo principal donde se va consolidando la fe y la vocación. Pero ahora damos un siguiente paso y es cómo en la parroquia se van consolidando todas nuestras experiencias, toda nuestra fe y toda nuestra vocación, de cómo la parroquia nos va brindando un acompañamiento y unas experiencias que cada día podemos conocer. De cierto modo, José, en este tema en el que vamos a ver en el día de hoy, que es la parroquia, en el lugar donde nace la vocación, sabemos que en la parroquia es donde nace, donde crece, pero también a su vez donde se sostiene esa vocación desde el momento en que Dios la llama. Y vemos entonces, Sebas, de cómo la parroquia va haciendo ese acompañamiento cada día, que después que nosotros salimos de nuestro núcleo familiar, la parroquia se encarga de poner unas bases que cada día nos van acompañando, que cada día nos están consolidando en nuestra vocación y así nos ayuda a conocer y a fortalecer en realidad qué es lo que queremos. Entonces, cómo esta parroquia en cabeza de un pastor, de un párroco, se encarga de hacernos ver, de ampliar nuestra vista y saber en realidad cuál es el camino que debemos tomar, saber en realidad cuál es ese camino que debemos de seguir. Y por eso se nos va enseñando ciertos valores, ciertos conocimientos y ciertas cosas que nosotros podemos llevar a nuestro día a día, a nuestro caminar diario. Y se nos va mostrando un camino amplio, en realidad, de cómo debemos de seguir ese día a día, de cómo se debe actuar y de cierto modo también qué tipo de pensamientos debemos tener hacia ciertas cosas. Que si bien es cierto, sabemos que Dios es el que hace el llamado, que Dios es el que pone la vocación en nuestra vida a una vida específica, pero de cierto modo en este tema que estamos viendo en el día de hoy, la parroquia es la que va a ayudar a sostener, a perfeccionar esa vocación a la que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Pero para poner en contexto a la gente, debemos también enseñarles qué es una parroquia, porque muchas veces no sabemos qué es una parroquia. Una parroquia es una porción del pueblo de Dios, una porción de una diócesis que está sujeta a las enseñanzas de un pastor, y un pastor que es el párroco que es el encargado de dar esas enseñanzas, esos conocimientos acerca de la palabra de Dios, de la vida de Jesús, para que de cierto modo en ese campo en el que él ha sido llamado, que es a una vocación específica de ser sacerdote, lo pueda dar a conocer a tantas personas que lo necesitan, y que va a hacer que nazcan muchas más vocaciones en ese ámbito de vida religiosa. Entonces, Sebas, así como decías, de cómo el pastor nos va enseñando valores, nos va enseñando conocimientos, creo que deberíamos tocar ciertos valores que son importantes a la hora de convivir o de conocer en la vida de la parroquia, tal como lo es el amor. El mismo Jesús enseña en su palabra, ámense los unos a los otros. Incluso el Papa Francisco mencionaba en una de sus homilías, el amor transforma a la persona, el amor cambia a la persona, y en efecto, el amor va haciendo que la persona tome un rumbo distinto, va haciendo que la persona tome un pensamiento distinto de cómo se debe afrontar las cosas. Y el mismo San Pablo en sus cartas mencionaba, el amor también es soportarse los unos a los otros. Somos conscientes de que el amor en la parroquia, el amor en familia, el amor en diversos ambientes a veces no es tan fácil como se dice o como se cree, porque el amor no solamente es mirar con deseo, por decirlo así,
a la otra persona, sino encargarse o mirar su integralidad de todo lo que lo conforma. Ese amor que cada día se va viviendo. Reconocer a la otra persona con sus errores, con sus fallas, con ciertos pensamientos que quizás no son muy acordes a lo de nosotros. Eso también es amor, cuando acogemos a esa persona, aún así, cuando tiene todas sus limitaciones. De cierto modo, José, podemos ver que tú nos introduciste a este tema del amor. Ese amor que hemos venido mirando durante los temas anteriores, de que en la familia, de que en esa iglesia doméstica donde nace la vocación, se cimienta es en la base del amor. El amor que todo lo puede. Porque cuando nosotros tenemos ese amor en nuestro corazón, todo lo vamos a hacer posible. Y si Dios nos ha llamado a una vocación específica en medio de nuestra parroquia, es porque nos ha mirado con amor. Y ese amor se ve reflejado en los pastores de nuestra Iglesia Católica, que son los que nos transmiten esas enseñanzas, ese conocimiento acerca de cómo llegar o descubrir cuál es nuestra vocación a la que Dios nos ha llamado en nuestra vida. Y por eso, Sebas, también debemos conocer que existen varios tipos de amores. No solamente un solo concepto de amor se debe comprender, sino que también existe, por ejemplo, el amor que yo le tengo a mi pareja, a una novia, a un esposo. Pero también está el amor filial, el amor como se le da de un padre a un hijo y el hijo a un padre. Y de cierto modo es el amor que debería ser el más grande y el que comprendemos. ¿Por qué? Porque así como el padre ama a su hijo, así como cuando el papá ve nacer a su hijo, cría a su hijo, ese es el mismo tipo de amor, se puede asociar, que es el amor que nos tiene Jesús, Dios, a nosotros. Ese amor que cada día nos comprende en su totalidad, que como lo mencionaba ahora, que el amor es soportarse al otro, como dice San Pablo. Asimismo, de cierto modo, Dios nos comprende, nos aguanta a nosotros, nos sostiene, ya que todos somos conscientes de que tenemos nuestras limitaciones. Somos conscientes de que nosotros somos personas con falencias, con fallas, porque no somos perfectos. Pero de este modo, así como cuando nos equivocamos, le salimos con groserías, por ejemplo, a nuestros padres, y el Padre aún después de eso nos sigue queriendo, amando, así se puede asociar el tipo de amor que nos tiene Dios a nosotros, comprendiéndose en su totalidad y siempre con manos abiertas y tratando de que nosotros tengamos un camino distinto, un pensamiento distinto, para de cierto modo ir caminando cada día y hacer las cosas bien. De ese amor que tú hablas, que es el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, se ve reflejado por nuestra madre, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que es el lugar donde nacen las vocaciones, ya sea a la vida consagrada, a la vida religiosa y, por qué no, a una vida profesional o en familia. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestra vida? Que nosotros en un ambiente de eclesialidad, en un ambiente de iglesia, podamos descubrir nuestra vocación. Pero lo más importante de descubrir nuestra vocación es ser felices. Y eso es lo que quiere Dios para nuestra vida. Que en medio de un ambiente de iglesia, de asistir los domingos a misa o diferentes ritos de devoción, nosotros podamos encontrar una vocación específica para nuestra vida. Porque eso es a lo que nos llama Dios desde el momento en que nacemos. Entonces, Sebas, vamos viendo de cómo la parroquia, que es el lugar donde nace la vocación, nos ayuda a consolidar este valor que es tan importante y cada día nos va enseñando desde los actos el amor hacia los demás. Pero hay que también tener en cuenta otro valor importante que debe comprender a la persona y a todas las personas que habitan en una parroquia, que es el perdón. El perdón que es tan importante y que de igual modo el mismo Jesús nos enseñaba cuando estaba en la cruz, por ejemplo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Después, en tanto así de lo que hicieron, fue Jesús capaz de decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y otro punto que podemos tocar también y ver de este modo el perdón es la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, de cómo el hijo le pide su herencia al padre y se va, y luego que ya se le acabó todo vuelve y el padre con los brazos abiertos lo recibe. De nuevo asociarlo
al tipo de amor, al tipo de perdón que nos tiene Dios a nosotros. Porque somos conscientes de que muchas veces nosotros fallamos. Nosotros tenemos cosas que no van de acorde a la voluntad de Dios, pero así como en la parábola del hijo pródigo, Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos. Siempre está dispuesto a darnos el brazo, la mano, a pesar de nuestras caídas. Entonces, Sebas, de este modo el perdón es tan importante en la vida. Incluso lo oramos a diario en la Eucaristía, incluso las personas cuando se levantan rezan el Padre Nuestro. Y hay una parte en la que dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nos vamos a mirar si en realidad somos capaces de perdonar a los demás cuando nos ofenden, así como nos perdona Dios a nosotros cada día cuando tenemos actitudes y pensamientos malos. De esos valores que tú hablas, esos valores son los que se ven en una iglesia, porque la iglesia es como lo decía ahorita, es un ambiente de eclesialidad, donde se ven muchas personas diferentes, mucha diversidad de carismas también. Y es ahí en la iglesia donde nosotros podemos encontrar el perdón, el amor, que es signo para también poder encontrar nuestra vocación. Porque perdonando a nuestro prójimo es como también nosotros podemos encontrar esa vocación a la que Dios nos llama. Una vocación en la que nosotros podamos estar bien con nosotros mismos, pero también que podamos estar bien con nuestro prójimo que nos rodea. Perdonarle sus injusticias y perdonarle también todas esas cosas malas que nos desean, y como nos lo decía Jesús, tenerle amor a todos aquellos que nos hacen el mal. Entonces, Sebas, de este modo la parroquia nos va consolidando, nos va formando, nos va poniendo bases y valores con el cual podemos afrontar cada día, con el cual podemos conocer nuevas realidades y afrontar la realidad actual que se está viviendo. Y sabemos, para nadie es un secreto, que la realidad actual a nivel eclesial, el pensamiento que tiene la gente sobre toda esta vida es un poco complicado, debido a que han salido nuevos pensamientos, nuevo tipo de culturas, nuevo tipo de gente que se ha encargado de pronto de tergiversar un poco de cómo se ve esta vida de iglesia. Entonces la iglesia, como digo, va poniendo esas bases, esos cimientos que cada día nos ayudan a nosotros a afrontar esa realidad que hoy en día está dura, ¿no? No es fácil hoy conocer familias o personas que se acerquen a la vida parroquial, pero gracias a Dios y su misericordia, conocemos que en ciertas parroquias se forman grupos con los cuales ayudan a la vida pastoral, a la vida evangélica, y ayudando a consolidar a la vocación de las personas. Un ejemplo claro en mi parroquia, Sebastián, está la pastoral familiar, la pastoral profética, la pastoral bíblica, que cada día va ayudando a esas personas, a toda esa gente que se va acercando a la parroquia a conocer y tener una visión más amplia de lo que es la iglesia, de lo que es la parroquia y todo este acompañamiento que se va haciendo cada día. Y como tú lo venías diciendo, José, podemos ver que en nuestra iglesia se encuentran esas pastorales que nos van a ayudar a encontrar la vocación a la que Dios nos ha llamado en nuestra vida. Los jóvenes, ¿cómo encuentran su vocación? Cuando asisten a la iglesia, cuando van a algún grupo juvenil, los niños al grupo de los acólitos, las personas adultas en la pastoral familiar, en la pastoral profética, como tú lo decías. En ese servir a Dios y servir al prójimo es donde uno se va enamorando de una vocación de servicio. Y sin importar de que sea religiosa o que sea una vida profesional, lo más importante de encontrar nuestra vocación también es servir a tantas personas que lo necesitan. Y de cierto modo, Sebas, qué bueno sería que cada día las personas se fueran acercando más a la parroquia, que las personas hicieran ese tipo de acercamiento para conocer más sobre Dios, porque muchas personas tienen la concepción de que en la parroquia solamente se celebra la Eucaristía, la misa y ya no pasa más nada, y es todo lo contrario. Como decía ahora, la parroquia consta con muchos grupos, con muchas pastorales que cada día se encargan de conocer, de investigar, y todo ese aprendizaje que adquieren van y lo proclaman a la gente y hacen que todo ese tipo de personas conozcan. Entonces, qué bueno sería que cada día nos animemos más a acercarnos a esa parroquia
y decir, yo quiero colaborar en esto, en las lecturas, yo quiero hacer parte de la pastoral familiar junto a mi esposa, junto con mis hijos, a la pastoral profética, la pastoral bíblica y conocer más cada día sobre la palabra de Dios y de cómo ésta se va fundamentando en nosotros, de cómo ésta cada día es el cimiento de las parroquias, el cimiento de la iglesia que va ayudándonos a comprender cada día más cómo es este ambiente parroquial. Y que también sería de cierto modo aclarar algo aquí, que muchas veces las personas piensan que las vocaciones de los jóvenes son las únicas que nacen en la iglesia. Como tú lo venías diciendo, hay muchas pastorales, hay muchas maneras de servir en la iglesia. Actualmente en la iglesia podemos encontrar los diáconos permanentes, cómo sus familias y ellos mismos pueden servir a la iglesia también en esa vocación de familia, y también lo pueden servir a la iglesia, y como los jóvenes también asistiendo a diferentes grupos pastorales de la parroquia pueden encontrar en ellos su vocación, pueden encontrar en ellos su vocación de servicio, de amor al prójimo, para que de cierto modo podamos encontrar qué es lo que verdaderamente quiere Dios de nuestra vida, qué es lo que verdaderamente quiere Dios hacer con nuestra vida, y así poder ser felices. Incluso, Seba, yo aún recuerdo de cómo yo me fui acercando cada día a la parroquia y de cómo me fueron introduciendo más a ese mundo de lo que es Dios, conociéndolo, y de cómo el Padre me explicaba algo y me enseñaba sobre las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y Él me decía, ese es uno de los tantos cimientos que tiene la iglesia. Es uno de los tantos cimientos que va ayudando a que la iglesia se sostenga y vaya creciendo cada día más, vaya montándose piso tras piso y que la gente se vaya acercando. Por ejemplo, la fe, que es tan importante. La fe, que es también lo que sostiene, lo que mueve la iglesia y lo que la gente la anima a seguir cada día a Cristo. La esperanza, una esperanza en la vida eterna, que es también lo que nos anima a nosotros cada día a comulgar, a confesarnos y acercarnos más a la parroquia, porque tenemos una esperanza, una vida eterna. Tenemos una esperanza en esa parroquia que cada día nos acompaña. Y la caridad, que también es muy importante, ya que muchas veces las personas no tienen nuestro mismo nivel económico, nuestro mismo nivel de vida. Entonces, qué bueno sería que nosotros, en esa caridad que manejamos, ayudemos a esas personas que más lo necesitan. Y no solamente la caridad comprenda a nivel monetario, a nivel estructural, sino también, por ejemplo, a nivel de estudio. Si a una persona le cuesta el estudio, qué bueno sería que nosotros lo acompañáramos. Si, por ejemplo, en nuestras familias, en nuestros hogares, vemos que hay un problema, caridad también es acercarnos y decir, hombre, pasa esto, pasa lo otro, y que ayudemos a esas personas a solucionar ese problema que también cada día nos ayuda a acercarnos más a Cristo. Es que mira, José, qué bonito lo que es la iglesia, porque la iglesia, como lo venía comentando, hay mucha diversidad de carismas, hay muchas formas de servir a la iglesia, y qué bonito que nosotros encontremos en la iglesia esa vocación de la que Dios quiere para con cada uno de nosotros, porque tal vez pensemos que, o tal vez las personas piensan, ¿cómo encontramos la vocación en la iglesia si yo voy a misa y Dios no me dice nada? No, pero hay muchas formas, hay diversidad de carismas para poder encontrar nuestra vocación específica, qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, para que nosotros en eso que Dios nos pone a hacer en nuestra vida, en esa vocación que Dios nos pone en nuestra vida, seamos felices, le podamos servir a la otra persona, como tú lo decías, lo de la caridad, no es simplemente dar una limosna, dar un aporte económico, sino que también cuando esa persona lo necesita, nosotros lo podamos dar de parte de nuestra vocación, de lo que el Señor nos ha llamado, de parte de lo que somos, nosotros le podamos servir a la otra persona. Y también que, de cierto modo, en ese mismo tema podamos encontrar en la iglesia, que es donde nace, crece y se cultiva la vocación. Yo personalmente tengo una experiencia en la iglesia, en la parroquia, y es de cómo nace mi vocación. Yo puedo decir de que mi vocación nació en la parroquia. Porque ¿cómo nace mi vocación en la parroquia? Asistiendo todos los días a misa. Pero más que asistir todos los días a misa, es comprometerme con el servicio en los diferentes grupos pastorales, en el grupo juvenil, en el grupo de los acólitos,
también fui coordinador de infancia misionera. Entonces, es adentrarnos en ese ámbito de eclesialidad, de poder compartir con las demás personas, de que nosotros ahí podamos encontrar ese servicio, y es lo más bonito, porque cuando nosotros servimos, estamos ejerciendo esa vocación a la que Dios nos ha llamado. Entonces, Sebas, vemos y nos vamos acercando de cómo o qué tan importante es esta vida en parroquia. Qué bueno, como decía ahora, que nos acercáramos más. Y algo curioso, porque yo antes de conocer toda esta vida de iglesia, de las parroquias, teníamos de pronto una concepción un poco distinta de lo que era una parroquia, de lo que era una iglesia. Pero ya cuando uno se adentra en este mundo, investiga, conoce, nos damos cuenta que la parroquia no solamente son ciertas cosas, como decía ahora, la Eucaristía, sino que comprende otras realidades, otras pastorales. E incluso vemos también de cómo la parroquia se ha encargado de ir cada día promulgando el Evangelio, como le decía ahora, a través de ciertas pastorales. El Señor nos dice, vayan por el mundo y proclamen el Evangelio. Y qué bueno que las parroquias se encarguen de cada día ir acompañando, de cada día ir guiando y mostrándole el camino a esas personas que buscan más de Dios, necesitan más de Dios, y muchas veces esas personas que quieren acercarse a la parroquia les da un poco de miedo, un poco de pena. El Señor les dice, no tengan miedo y acérquense cada día más a esa parroquia, a esa comunidad que cada día los va acompañando, a esa parroquia que hace presencia en cada lugar y a esa parroquia que cada día se encarga de ir mostrándole a la gente cómo es el mundo eclesial en realidad. Es que qué bueno que, como lo decías tú, o que nosotros podamos mirar que en la actualidad el concepto de parroquia o el concepto de iglesia se ha dislocado mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes e incluso las personas adultas piensan otra cosa de lo que es la parroquia. Y nosotros en la parroquia podemos encontrar esa vocación de servicio, esa vocación a la que quiere Dios que nosotros seamos. Y lo más importante, como lo he venido diciendo en lo que llevamos del programa, no es solamente encontrar la vocación, sino que nosotros también seamos felices en eso que hacemos, que podamos servirle a los demás. Y lo más bonito de poder servir a los demás es esa vocación que Dios nos llamó, ponerla en práctica. Y tú lo decías ahora, Sebas, en la iglesia existen diversidad de carismas, diversidad de pensamientos, y esto también ayuda a que la iglesia se cimente, de que la iglesia vaya creciendo, de que la iglesia se vaya sosteniendo. Y en la iglesia existe diversidad de personas que no piensan igual sobre ciertos temas, pero qué bueno que la parroquia se encargue de cada día ir acompañando a ese tipo de gentes que tienen un pensamiento quizás, llamémoslo erróneo, pero que la parroquia se encarga de cada día decir, no hombre, venga le muestro cómo es en realidad, venga le muestro cuál es el camino que se ha de seguir. Y la gente muchas veces se preguntará, ¿y cómo hacemos nosotros para saber si verdaderamente en la iglesia o en la parroquia nace una vocación? Tenemos a un compañero que nos va a contar su historia, su testimonio de cómo nació su vocación en la parroquia. Hemos llegado al momento de conocer un testimonio. Mi nombre es Juan Carlos Alsina Torrado, soy de Ábrego Norte de Santander y pertenezco a la diócesis de Barrancabermeja. Hoy quisiera hablarles de mi vocación, de cómo Dios me ha llamado. La quiero dividir en 3 momentos. La primera, desde mi familia, la segunda, desde la parroquia, y una tercera, desde un corregimiento de Vijagual, de Santander, donde he podido experimentar que Dios me llama a seguirle y que de una u otra manera Dios me invita a darle una respuesta oportuna. La familia, en el lugar donde se cultivan los valores principales, donde desde muy pequeño mi papá siempre nos invitaba a la Eucaristía todos los domingos, a esa Eucaristía de 7 de la mañana, donde siempre celebraba un Padre muy específico, que era muy bajito, pero que yo decía, Señor,
yo quiero ser como Él. ¿Cómo hago para transformar? ¿Cómo hago para edificar mi vocación? Entonces ahí fue cultivando esa vocación a la que Dios me ha llamado. Eran trayectos donde nos correspondía o nos tocaba caminar hasta 1 hora y media para ir hasta la Eucaristía. Allí encontré esa llamada que Dios me hacía. En un segundo momento, desde la parroquia, y es el tema que estamos o que se vivió durante este programa. La parroquia, lugar donde se cultiva la vocación. Allí encontré, no desde un servicio de monaguillos, no, sirviendo en lo que necesitara el párroco, desde barrer un pasillo, desde acompañarlo a una vereda, desde estar allí. Allí fui cultivando esa llamada que Dios me hacía. ¿Por qué? Porque entendí que desde la parroquia encontré que Dios me llamaba, que Dios me manifestaba aquello que quería que yo le diera como respuesta. Es así que puedo entender desde la familia, desde la parroquia, esa llamada oportuna a la cual Dios me llama, y es a seguirle, a darle una respuesta. Un lema que nosotros siempre teníamos en la pastoral juvenil es: ven y aquí lo encontrarás. Allí encontré el verdadero misterio de la vocación de Dios a la cual Dios me llamaba. Y un salmo que siempre revuelca en mi cabeza, que es el Salmo 83:19. Tú cuyo nombre es Señor, y tú eres altísimo sobre toda la tierra. ¿A quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna, si eres el de la autoridad? En un tercer momento me gustaría hablar de una experiencia también que me marcó para mi vocación, que es un corregimiento de Vijagual, donde hay gente humilde, donde hay gente sencilla, donde hay gente que abraza la vocación de un seminarista. Allí encontré de que Dios me necesitaba para seguirle, para encontrar la verdadera elocuencia del llamado de Dios. De profesión soy jefe de enfermero. En el hospital también encontré eso, que Dios me necesitaba, pero no seguramente desde el hospital, sino desde algo muy específico, desde la misión de conocer la realidad de aquellas personas que tanto lo necesitan, de alegrar el corazón de aquel que está triste. Entonces es así donde va enmarcando mi vocación, donde se va fortaleciendo mi vocación y donde estoy respondiendo desde la mejor oportunidad. Llegué al Seminario Nacional Cristo Sacerdote en el año 2021, año en pandemia, donde muchas circunstancias se fueron presentando, pero que desde lo poco, desde lo sencillo y desde lo fraterno fui encontrando la realidad. Es así que puedo encontrar mi vocación desde la familia, desde la parroquia, pero también desde las personas que me siguen cultivando, que siguen orando por mí, pero que siguen mostrando la valentía que hay para poder seguir al Señor. Es así que comparto mi vocación, muy sencilla seguramente, pero también desde lo que sale de lo más profundo de mi corazón, entendiendo que no soy yo el que llamo, sino que tampoco es el mundo quien llama, sino que es el mismo Dios quien llama y que de mí depende si le respondo o no le respondo. Dios los bendiga y acompañe siempre. No, después de haber conocido el testimonio de nuestro compañero y de haber conocido un poco de cómo es la vida en parroquia, de lo que comprende, de todos los valores y actitudes que nos van enseñando, hemos llegado al final de este programa. Y qué bueno que cada día, en cada domingo, nos sigan acompañando para que así vamos creciendo en conocimiento, vamos creciendo en la verdad y así poder conocer un poco más de cómo se van consolidando las familias y cómo las parroquias se encargan de ese acompañamiento cada día a las personas, de ampliarle y conocer más su visión sobre el mundo. Muchas gracias a todos los televidentes que han compartido este espacio de Evangelio Vivo, en el cual reflexionamos sobre el testimonio, sobre la vida, de cómo nace una vocación en la parroquia. Dios los bendiga. Entonces los esperamos la próxima semana en este espacio tan agradable, invitarlos a cada día ir conociendo más sobre el Evangelio, sobre Jesús que vive cada día.